incidente que según algunos historiadores ocurrió durante el tiempo que él estuvo, y probablemente durante el tiempo que él estuvo ejerciendo su ministerio. O sea, en esos 3 años o años 9 meses, como dicen otros, bueno, cual sea, durante el periodo que él estuvo predicando hubo un accidente. Una torre, disculpen que olvidara, pero pueden buscarlo en los evangelios, se derrumbó y las personas que estaban dentro murieron. Y fue un incidente notorio. Y en cierta ocasión Jesús estaba hablando acerca de los que murieron en ese incidente, porque es probable, hay quienes especulan de que había creyentes, o sea, de que habían algunos seguidores, algunos simpatizantes de Jesús entre los que habían muerto ese día, en ese accidente. Y Jesús empieza a hablar de ese tema, de por qué les había pasado, qué de malo habían hecho. Bueno, Jesús empieza a hablar. ¿Y qué fue lo que dijo, hermano? Ya, si quiere seguir con el chisme, anda y búscalo en los evangelios. Yo simplemente estoy mencionando esto. Ahora, entonces, si fue así, hubieron otros que los conocieron y los vieron cuando se levantaron. Si era gente que ya había escuchado el mensaje de Jesús, se levantan. No fue que estuvieron andando por allí, no fue el Día de los Muertos de los mexicanos, versión Israel. No fue eso. Fueron unos minutos. ¿Qué tanto duró? Bueno, ¿qué tanto duró la conversación de Jesús con María Magdalena? Ahora, ¿pero por qué el Señor? Porque para Él es importante, porque Él cuida esos detalles, porque sabía que ella estaba descorazonada y Él mismo quería hacerle saber que todo estaba bien. Quería revivir su fe. Además, ¿pero por qué no se lo dijo a Pedro o a Juan? No. Pero si tú quieres que alguien se entere, si tú quieres que una noticia corra rápido y todos se enteren, díselo a una mujer. Ella se va a encargar de contarlo, de llevar la noticia, de ir casa por casa y decírselo a todos. Se lo dices a un hombre, por ahí se lo cuenta a 2, 3 y ahí murió la noticia. Tenía que ser María quien lleve la noticia, para que la mayor cantidad de gente posible se entere. Ahora, luego los evangelios nos cuentan de que ya él va de inmediato, presenta su sangre ante el altar ahí en el tabernáculo celestial y vuelve y se encuentra con estos dos en camino de Maús. Nosotros sabemos, anduvieron hasta que oscureció, les estuvo enseñando la palabra, después en la noche ya se le aparece a los discípulos que estaban reunidos allí, todos menos Tomás. Pero no nos menciona, y ya de ahí pasan los días, no nos menciona ese encuentro que tuvo con Pedro, pero tuvo un encuentro con Pedro, a solas, privado. Pedro estaba, porque el Pedro que está en la noche reunido con todos los discípulos, no es el que se fue llorando y por haberlo negado, era un Pedro cambiado. ¿Y por qué? Porque en algún momento del día, en la mañana seguramente, Jesús tuvo un encuentro con él, tuvo una reunión con él. Luego se va con estos del camino de Maús y en la noche ya los ve a todos juntos. Pero eso es lo que nos está contando aquí. ¿Y para qué nos cuenta todo esto? Para que sepamos de que no fueron alucinaciones, de que fue algo real. Que podía alucinarlo Pedro, sí, pero Pedro, Juan, todos juntos, luego 500 personas. Yo quiero lo que fuma este tipo, como dice el meme, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Estaban intoxicados? ¿Qué pasó? No. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios,
pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he sido más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Tanto así, hermano, tanto así, por lo que hemos dicho previamente. La expiación no terminaba con la muerte del Cordero. La expiación, allí terminaba el sacrificio, pero luego tenía que presentarse la sangre en el lugar santísimo. Hasta que el sumo sacerdote no hiciera eso, la expiación no se había concluido. Ahora, Él era nuestro sumo sacerdote. ¿Quién podía llevar la sangre justa? ¿Quién era justo? Ninguno. El único que podía llevar esa sangre preciosa era Él mismo. Por eso era necesario, por eso era importante que Él resucitara, que Él se levantara de los muertos. Por eso, Él tenía que levantarse para luego ser nuestro sumo sacerdote y presentar su sangre en pago por nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, no solamente que bueno, se equivocaron, no, somos mentirosos. Porque hemos estado diciendo algo que era una mentira. O sea, ¿se dan cuenta de la gravedad del tema? Por eso me sorprendió que algunos salieran alegremente a decir, bueno, no importa si ese era el cuerpo, porque al final Él igual había muerto en la cruz, eso era una verdad, y con eso había pagado el precio por nuestros pecados. Sí, pero si yo voy a comprarme una computadora, si voy a comprarme un televisor, si voy a comprarme... y tengo el dinero, listo, tengo los billetes en el bolsillo, ¿ya me lo compré? No, todavía no me lo he comprado. ¿Cuándo se consuma la compra? ¿Cuándo se consuma el pago? Cuando esos billetes que están en mi bolsillo estén en la mano del vendedor y él ahí me entrega el producto. Hasta ese momento no hay nada. Entonces, era importante, es trascendente el tema de la resurrección. No es algo que podamos... Bueno, no hay ningún problema si ellos no creen en la resurrección, siguen siendo nuestros hermanos. No, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tiene que decirlo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si esto es así, ¿saben qué? O sea, téngannos toda la pena del mundo porque somos los más tristes, los más patéticos de toda la humanidad. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Pero hermanos, es tan importante, vamos a Hebreos. Si hasta aquí no lo hemos entendido, creo que con esto ya... Capítulo 4. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, claro, se levantó desde el centro de la tierra, el Seol, traspasó el primer cielo, traspasó el segundo, llegó al tercero, fuera de los límites del universo, donde mora Dios. Y allí presentó su sangre ante el tabernáculo celestial. Porque tenemos un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como